Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Uno de los objetivos de este podcast siempre ha sido ensalzar los valores de la bondad, el agradecimiento y el hacer la vida más agradable a los demás. Dentro de unos días se cumple el aniversario del asesinato del joven Ignacio Echeverría a manos de unos terroristas en los atentados de Londres. Hoy, acompañados de su padre Joaquín Echeverría, queremos brindarle un pequeño homenaje por ser un hombre bueno, al que no le importó poner en riesgo su vida con tal de ayudar a los demás. Joaquín, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por decir que sí a estos momentos y faltan poquitos días para que se cumpla el aniversario, ¿verdad? Sí, el 3 de junio hará 5 años que falleció mi hijo Ignacio. Joaquín, para conoceros un poquito mejor, porque es una forma también de conocer los valores que tenía tu hijo Ignacio, quería preguntarte, tú primero trabajabas allí en Galicia, en las minas de lignito de Endesa, ¿es verdad? Sí, yo soy ingeniero de minas y trabajé 9 años en Puentes de García Rodríguez. En este momento oficialmente se llama Aspontes de García Rodríguez. Endesa tenía una mina de lignito, cielo abierto y una central térmica. Entonces yo trabajaba en la mina. La familia se empieza a formar allí en Galicia, ¿verdad? Bueno, nosotros nos casamos en el 74 y nos fuimos a Galicia en el 77. Entonces, cuando nos fuimos a Galicia, mis dos hijos mayores ya habían nacido. Y Ignacio es el primero que nace en Galicia. Está viviendo en Puentes. Su madre da luz en un hospital de Ferrol, pero vamos, sí, ya vivíamos allí cuando nace Ignacio. ¿Y cómo es el traslado a Las Rozas en Madrid? Bueno, pasados unos años de estar en Puentes, yo fui a Puentes voluntariamente, es decir, Endesa me quiso contratar para un puesto en Madrid y yo les dije que prefería trabajar en instalación, en el campo. Entonces me fui a Puentes, pero pasados unos años yo consideré que vamos a decir, el aspecto de trabajar en instalación ya había cumplido con mis objetivos y me pareció que para mi familia, para seguir viviendo juntos y que mis hijos pudieran vivir en casa mientras iban a la universidad, era más fácil en Madrid. Y como Endesa tenía oportunidades de trabajar en Madrid, pues yo aproveché esa oportunidad y me vine a trabajar a Madrid en el año 86. ¿Cómo vive, Joaquín, la familia ese cambio de Galicia a Madrid? Bueno, el cambio para la familia fue duro porque mis hijos estaban ambientados, vivían en un sitio donde vivían en la calle y vivían al lado de la casa había un pinar y ellos jugaban en el bosque y tenían su ambiente, sus amistades y sus amigos y tal, y renunciar a todo eso pues es difícil. Ellos no renuncian, sencillamente se les da la situación, se les da hecha, ¿no? Su opinión no contaba. Pero bueno, es difícil también, incluso vamos a decir, en el aspecto idiomático, porque estar acostumbrado a que en la calle se habla de determinada manera, aunque muchas de las personas que vivíamos allí no éramos oriundos de Galicia, pero había una influencia idiomática y se encuentra en Madrid que se habla de una manera diferente. Entonces todo eso pues entraña dificultades de adaptación, que duda cabe. ¿Cómo es Ignacio, tu hijo, de pequeño? ¿Qué características puedes recordar de esa niñez? Bueno, Ignacio era un niño bastante inocente, un niño que, bueno, con su mundo y sus ilusiones y una persona alegre y ilusionado en todo momento, pero era un niño inocente, con lo cual, pues para mí era difícil entender un poco sus inquietudes y sus preocupaciones, porque no eran las mías. Yo probablemente, por la forma en que me educaron y mi carácter, yo nací viejo, él no, él era un niño. Entonces, al ser un niño, pues a mí me costaba trabajo empatar con él, con sus hermanos me era más sencillo. Por otro lado, claro, los hermanos son mayores que él, por tanto maduran antes, lógicamente, pero además él probablemente madura más despacio que lo hicieron ellos, con lo cual para mí era más difícil entender sus inquietudes
y la motivación y sus ilusiones. Pero bueno, era un hombre que ponía mucha ilusión en la vida y que yo veía que, por ejemplo, con sus amigos o con sus familiares, sus primos, etcétera, tenía una relación muy íntima, muy cómoda y muy alegre. También con su madre tenía una relación mucho más fluida que conmigo. Y tú también marcabas, bueno, como pasa en muchas familias, ¿no? El padre tiene que marcar también, el punto de exigencia, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión de que a los niños en general los educan sus madres. Y en nuestro caso, con mayor razón, porque mi mujer cuando nos casamos era programadora de ordenadores en la empresa nacional Pegaso, vamos, en NASA, Pegaso. Ella deja de trabajar para cuidar una familia que todavía no tenía, pero que bueno, llegó a tener, tuvimos 5 hijos. Entonces ella estaba volcada a la casa. No obstante, bueno, pues yo vivía en casa y participaba activamente en poner normas y límites. Y hay una cosa curiosa, que yo llegaba a casa y me decía a mi mujer, fulanito se portó mal, y yo iba y cogía y le daba un azote, y luego me decía, pero si no te lo dije para que le des un azote, y dije, pues no me lo cuentes delante de ellos, tiene que ser a escondidas, porque si ellos saben, en mi forma de ver la vida, si ellos saben conocen que yo sé algo que no me gusta, tienen que recibir la reprensión, porque si no, piensan que yo estoy haciendo asentismo, que no me preocupo de ellos. Bueno, es una forma de entenderlo, pero vamos, la educación de los niños en muchas casas tiene una componente mayor la madre que el padre, y en nuestra casa claramente en el día a día, la que se ocupaba de sus inquietudes, de sus problemas y de animarlos cuando tenían sus momentos de bajón, etcétera, era su madre. ¿Cómo se orienta tu hijo Ignacio hacia el derecho? ¿Por qué crees Bueno, que elige esa carrera? bueno, Ignacio, vamos a ver, Ignacio es una persona que cuando llega a tener, no sé, 10, 12 años, empieza a tomarse la vida en serio y empieza a intentar tener buen rendimiento en sus estudios. Pero cuando llega al instituto, entonces al instituto se llegaba con 14 años, me parece, el primer año hacen un test, hay psicólogos en ese instituto, y ese instituto era de nueva creación, lleva muy poco tiempo funcionando, pero llega un equipo de psicólogos y hacen unos test y les dan a los niños el resultado del test. En lugar de mandarlo en sobre cerrado a los padres, se lo dan a ellos. Y Ignacio ve que su test, que sus resultados eran muy malos. Le dicen que no vale para estudiar, que tiene que pensar en hacer una profesión, un oficio, y que no tiene posibilidades. Bueno, eso le hace daño, pero saca bien el curso. Y al año siguiente, cuando empieza el curso, se encuentra con que lo meten se agregan los grupos y se ve que se agregaron por rendimientos. Vuelve a casa el primer día y dice, en mi grupo no hay más que repetidores y gente. Entonces nos pareció que lo habían descartado, pero como a resultados de los test nos pareció que habían decidido que como no valía para estudiar, pues bueno, la metían en el cajón de rechazo y ya está. Entonces su madre fue al instituto, habló con el jefe de estudios, y el caso es que no sé si rehicieron los grupos, que era lo que decía mi mujer, que había que redistribuir a los niños de manera que no estuvieran segregados por teórico rendimiento, pero la cosa es que lo meten en un grupo normal y bueno, hacen buen curso y sacan muy buenas notas. O sea, nunca suspendió una asignatura de bachillerato, pero él tenía en su subconsciente había calado que él no iba a ser un buen estudiante de ciencias nunca, y entonces él se esfuerza más en donde él cree que rinde más, se esfuerza mucho más en vamos a llamar lo que se llamaba cuando era joven las materias de letras, y se esfuerza menos en las de ciencias. El bachillerato lo hace bien. En el último curso de bachillerato escoge la matemática. Había dos matemáticas, la más dura, que era la pensada para estudiar una ingeniería, y otra matemática menos dura, y luego también podía no haber cogido ninguna matemática. Él coge la matemática menos dura, con lo cual ya estaba orientado a estudiar determinadas carreras. Y él piensa en derecho. Su hermano, el que va adelante, estaba estudiando empresas y derecho en la Carlos III, pero él piensa que en empresas va a haber más matemáticas de las que a él le convienen, y entonces ve que han creado en la Complutense una carrera que se llama Derecho Hispano-Francés. Y él había estudiado francés como segundo idioma, y nosotros habíamos organizado intercambios con otras familias que en verano pasaban días en nuestra casa, un niño francés, y nuestros hijos iban a su casa, a una casa francesa. Entonces
tenía un pequeño conocimiento de francés. Bueno, él pide esa carrera y le exigen examinarse de una prueba más, además de la prueba que se hace para acceder a la universidad, tiene que venir y examinarse de suficiencia de francés. Aprueba, le lo dan como bueno, como apto, y estudia la carrera hispano-francesa, que estaba constituida por 2 cursos en la Universidad Complutense y 2 cursos en la Sorbona, en los cuales había mucha materia, porque en los 2 cursos de la carrera española les metían aproximadamente el 90% de la materia que estudiaban los estudiantes que estudiaban Derecho en 5 años, y en 2 años en Francia les hacían lo mismo con la maîtrise, el máster de Derecho francés. Entonces, bueno, una carrera con un grado de exigencia grande porque tenía mucha materia. Aparte de ello, claro, cuando él va a la Sorbona, lleva 2 años que salió del bachillerato y sus estudios le exigieron mucho en español, con lo cual no preparó más el francés, con lo cual para él los estudios en la Sorbona tuvieron que ser duros porque estaba dando la materia, recibiendo las clases en francés, estudiando por libros franceses y tenía que examinarse en francés cuando su formación no era la de muchos de sus compañeros que habían estudiado en el liceo francés o en sitios equivalentes con un conocimiento muy superior al suyo. Y después de hacer todos estos estudios en la Sorbona y estudiar en francés, ¿cómo es la decisión de repente decir, pues ahora me voy a un país anglosajón y me voy a Inglaterra? Bueno, Ignacio cuando se va a Inglaterra tiene 37 años ya. Entonces, en ese tiempo él había hecho muchas cosas. Él siempre se había pasado la vida reforzando sus estudios y se había matriculado, por ejemplo, de alemán en la Escuela Oficial de Idiomas, y cuando acaba la carrera y no consigue un trabajo bueno, pues opta a una beca Leonardo en un despacho de abogados. Esa beca la da la Comunidad Económica. Y se va una temporada a un despacho de abogados en Nuremberg, en Alemania. Entonces ahí, pues bueno, ahí mejora su alemán, que lo siguió estudiando toda su vida. O sea, todavía de ahí sale con poco alemán. Después de eso él hace trabajos, algunos de un poco nivel, va haciendo lo que puede y opta a otra beca y le dan una beca de la Comunidad de Madrid de comercio exterior, que en las promociones posteriores pasó a llamarse un máster en comercio internacional. Entonces él está un año en Bruselas, eh, y en todo este tiempo él seguía estudiando, además de alemán, el francés llegó a tener, creo, un dominio muy, muy grande del idioma, particularmente una gran cultura escrita, y se dedica a estudiar inglés. Entonces, en algún momento en que él pierde un empleo, decide que su título de inglés de TOEFL, que no es, tiene una buena nota en el TOEFL, pero que no es suficientemente reconocido, o que él piensa que le conviene sacar el Proficiency, y entonces se examina el Proficiency y lo obtiene. Nunca había vivido, no había estado más que 8 o 10 días en Irlanda, nunca había vivido en Inglaterra, pero él saca el Proficiency para buscarse su capacitación profesional. Entonces, la última vez que pierde el trabajo se pone a buscar, y donde el primer trabajo bueno que le ofrecen es el del HSBC, y se va allí. De cualquier manera, él no estaba optando a muchos puestos en Francia porque él tenía mal recuerdo de la última temporada que había estado en la Sorbona, lo había pasado mal, y entonces no quería volver a trabajar en Francia. Son esas conversaciones que mantiene contigo, me imagino, de vez en cuando telefónicas, porque, claro, yo me imagino que cuando uno tiene un padre que es ingeniero, bueno, pues intenta darle alegrías, ¿no? Contarle pues que la vida te va bien. ¿Cuáles eran esas conversaciones que teníais tú? ¿Le decías, vete por aquí, vete por allá? ¿Cómo, cuál era vuestra relación? Bueno, la relación con Ignacio, a medida que se va haciendo adulto, que va siendo mayor, pues va siendo cada vez más fluida conmigo. Con su madre siempre tuvo una buena relación. Y Ignacio además era muy familiar, con lo cual Ignacio cuando tenía 38 años, cumple 39 el 25 de mayo, o sea, muere enseguida después de cumplir los 39. Ignacio habla con nosotros prácticamente todos los días, todos los días. Los lunes no solíamos hablar porque tenía clase de alemán, y entonces terminaba tarde, y ese día pues le respetábamos el día, pero bueno, a diario nos llamábamos y contaba su vida y sus cosas y sus inquietudes, sus preocupaciones. Y en
en el ámbito profesional yo tenía muy poco que aconsejarle, porque él estaba en un mundo, la última temporada de su vida, tanto en Inglaterra como en el trabajo anterior en España, él estaba en temas muy específicos de cumplimiento normativo internacional, control de blanqueo de capitales, persecución del delito económico, vamos. Entonces eso, yo creo que él era un gran entendido en ese tema y yo ahí no podría haber dicho nada. Él, de hecho, cuando estaba en España en el trabajo anterior al último, pues presentó trabajos en congresos en los que se hablaban de estas materias y le pidieron que fuera a exponer la tesis de uno de las, la tesis, su visión de uno de los congresos que hizo en Madrid, que lo expusiera en un congreso en Londres. Y cuando lo dijo en su empresa y su empresa le dijeron que no le pagan el viaje, entonces lo dijo a la organización, le dijeron, no te preocupes, es que queremos que lo presentes, te pagamos nosotros el viaje. Y esas organizaciones son pobres, no pueden pagar, pero sin embargo le pagaron el viaje. Y luego fue otra vez por los mismos motivos con otro trabajo que había presentado. Es decir, era muy entendido y ahí no tenía nada que decirle. Otra cosa es que yo, como soy un méteme en todo, pues me meto en la vida de los demás cuando me dan la oportunidad. Entonces, cuando me decía, pues tengo en este tipo de relación, tengo esta situación o esta otra, pues yo decía, en mi opinión, tú debes hacer esto o esto otro, o piénsate, o no hagas tal cosa, o lo que sea. Teníamos una relación bastante íntima en ese sentido, porque además Ignacio se abría. Ignacio contaba sus inquietudes y sus preocupaciones. Entonces, bueno, la relación familiar era muy fluida, era una relación de veraneos juntos y era una relación, bueno, él se compró una casa en Las Rozas bastante antes de marcharse a Inglaterra y su idea era vivir en aquella casa, pero cuando probó a vivir en aquella casa, como no estaba casado, siguió viniendo a vivir a dormir a nuestra casa porque pensaba que estaba mejor acompañado que solo. ¿Cuáles eran los sueños que tenía Ignacio? ¿Cómo se veía él en unos años? ¿Qué crees que quería hacer con su vida? Bueno, Ignacio, yo creo que para él su proyecto vital era tener una vida familiar, es decir, tener una esposa y unos hijos. Era su meta. Y por otro lado, él quería ganarse bien la vida, es decir, él quería tener una profesión que hiciera eficientemente para que su vida, primero para tener calidad en la profesión, pero sobre todo para que su vida tuviera calidad. Para él pensaba que en esta vida hay que hacer esfuerzo para capacitarse, ser útil y por tanto que alguna empresa, alguna entidad te contrate y te ganes bien la vida y tengas una vida de calidad. Entonces para él era muy importante y era un hombre que estudiaba mucho. Vamos, quiero decir que estudiaba mucho después de ser profesional. Ujú. Joaquín, si viajamos a ese 3 de junio de 2017, ¿cómo recuerdas ese día? Bueno, ese día nosotros no tenemos un recuerdo particular, más que supimos de noche, no sé a qué hora, que había habido un atentado en Londres. Era el tercero que había en poco tiempo. Y entonces mi mujer me dijo, cuando lo supimos, eh, ya están siendo muchos atentados. Tal vez un poco preocupada porque bueno, teníamos dos hijos que vivían en Londres y los atentados habían sido dos en Londres y uno no me acuerdo exactamente si fue en un concierto en Birmingham, no me acuerdo exactamente, pero bueno, ves al Reino Unido como un todo, o sea que aunque el atentado hubieran sido dos en Londres y otro en otro sitio, lo ves como un todo. Y bueno, pues no dejaba de ser preocupante que hubiera atentados, pero nada más, al día siguiente lo que pasa es que cuando Ignacio no comunica, cuando nuestra familia comunica mucho, entonces cuando en los WhatsApp van apareciendo todos y Ignacio no aparece, pues, escribimos y nos interesamos hasta que mis hijas saben antes que nosotros que Ignacio se había involucrado en el atentado y nos cuentan que Ignacio se había involucrado en el atentado. Eso lo supimos al día siguiente. Bueno, bien, se había involucrado, pues no sabíamos qué pasaba. Como no aparecía, pues suponíamos que estaría en un hospital, que estaría herido y que no lo habían identificado. No piensas que está muerto, piensas que está vivo. Pero bueno, eso era una posibilidad también, pero vamos, tampoco. Y nada, estuvimos pendientes, empezamos a recibir llamadas porque las cosas enseguida se saben y empiezan a llamarte amigos y familiares y a preguntarte y tal. Y en un momento dado nos llama Isabel Durán y pregunta, oye, que me dicen que tu hijo se metió en el atentado.
Y tal, y dice, sí, sí, ¿y cómo fue? Pues Ana le contó lo que creía que lo que había oído. Y Isabel le dijo, pero tu hijo es un héroe. Y dijo Ana, bueno, es un hombre que se metió a defender en un atentado. Y dice, ya es muy importante que para que aparezca, para que lo busquen, que habléis con los medios. Entonces, bueno, le dijimos que bien, que de acuerdo, que sí, pero que cómo se hablaba con los medios. Y entonces ella nos organizó una serie de entrevistas. Con Carlos Herrera a las 8 de la mañana, con Eli de Valle, creo que es en Telemadrid a las 10, a las 9:15, y luego hablé con la cadena SER, que me llamaron de la Sierra, que me llamaron a las 12, y luego por la tarde, a las 4 de la tarde, hablé con Dieter Brandau de radio. Y bueno, fuimos, yo tenía horror, yo no quiero, yo no quería salir a los medios. Nosotros no hemos vivido esa vida, no hemos sido nunca personajes públicos, pero bueno, como entendíamos que el que se hablara de Ignacio haría que se le pusiera más interés en que apareciera y en saber de él, pues nos prestamos a lo que fue a eso. Y bueno, así fue como lo fuimos viviendo, siempre con la esperanza de que estuviera vivo, y yo tremendamente preocupado de que estuviera sufriendo, de que se sintiera solo, de que estuviera... Es decir, a mí me preocupaba su sufrimiento más que otra cosa. Yo no pensaba que pudiera estar muerto, la verdad. ¿Y las noticias que van llegando, cómo son? ¿Cómo os llegan las informaciones? Bueno, en realidad no nos va llegando prácticamente, el Ministerio del Interior británico no da información prácticamente, sabemos que se habla de unos fallecidos y en el último momento, el miércoles, hay 2 personas desaparecidas. Os quiero decir, de las que no daban razones de vida. Y una de ellas es Ignacio, y que decía que estaba desaparecido porque nosotros decíamos que estaba allí. Y hay otra familia francesa que dice que no aparece una persona, un francés. Entonces el miércoles encuentran un cadáver en el Támesis y dicen que es el francés. Ese francés, al parecer, lo tiró al río la furgoneta que lo embistió. O él se intenta librar y se cae, como sea. Y cuando aparece el cadáver del francés, entonces ya nos informan de que Ignacio está muerto. ¿Cómo conoces, de mano de sus amigos o de quién, cómo conoces exactamente ese momento en el que Ignacio decide intervenir? Bueno, sus amigos desde el primer momento, cuando hablan con mi hija Isabel, le cuentan lo que pasó. Le cuentan cómo llegan con las bicicletas y cómo Ignacio va y se va a golpear a los terroristas con el monopatín para intentar que no sigan apuñalando a los demás. Y eso lo cuentan ellos desde el primer momento. Entonces nosotros sabemos que eso ocurrió porque lo dicen y lógicamente creemos lo que nos dicen. Por otro lado, cuando ya se sabe que Ignacio ha muerto, vienen a vernos a la casa de Isabel y vienen llorando, todos compungidos, tristes, y cuentan un poco lo que vivieron. De cualquier manera, por el camino yo tuve la falta de sensibilidad de pedirles que explicaran a los medios lo que habían visto, para que se hablara de Ignacio y se lo buscara. Y dan la cara y cuentan lo que pasó allí. Y exponiéndose, porque hubo quien se atrevió a juzgarlos y a decir que cómo lo habían dejado solo y no lo habían defendido, que es el colmo de cómo se le puede pedir a nadie que haga eso. Es decir, yo cuando los veo, yo estaba muy agradecido ya porque ellos habían dado la cara intentando ayudar a que apareciera el cadáver de Ignacio, vamos, apareciera Ignacio. Pero cuando los veo desconsolados, entonces me da una tristeza enorme porque los veo mal y además veo que me pareció que lo están tratando mal. Entonces yo sufrí mucho por ellos. En ese momento mi dolor eran ellos, no era Ignacio. Ignacio estaba muerto, ya no había que preocuparse. Mi dolor eran ellos y por eso cuando en un momento dado que yo hablo con la prensa, muchas veces me están preguntando cosas que no puedo contestar porque no sé. Y estoy 5 minutos diciendo, pero es que lo que me está preguntando no le puedo decir nada, es que no sabemos nada. Bueno, pero en un momento dado, ya con el cadáver aparecido, me llama Pedro Piqueras y me dice que si quiere que digamos algo en televisión. Y yo le dije, sí, quiero que hagáis una defensa de los amigos de Ignacio, porque yo creo que se han portado bien. Me dice, escribe algo. Y dije, pero escríbelo tú, que vas a explicarlo mucho mejor, tú sabes lo que quiero. Y dice, no, no, escríbelo tú. Y bueno, lo escribí en un teléfono rápidamente, le mandé una nota que fue la que se leyó en los telediarios. Le pedí que la corrigiera, la sintaxis pero no, la leyeron tal cual. Este acto tan heroico y tan valiente que hace tu hijo, tú como le conocías mejor que nadie,
¿Te cuadra perfectamente esa reacción? Bueno, Ignacio era un hombre bueno, era una persona muy generosa y había dado la cara muchas veces por mucha gente. Es decir, no es sorprendente, no me pareció sorprendente. Por otro lado, cuando pasado el tiempo y hago balance de qué pasó allí, a mí lo que me parece es que lo que hizo es un acto de generosidad. Sencillamente él ve que están en peligro unas vidas, él ve 4 personas que están siendo apuñaladas cuando él interviene y él pone en riesgo su vida porque piensa que el beneficio que se puede sacar es superior al que la esperanza matemática es decir, el beneficio por la probabilidad es mayor que el riesgo. Entonces, bueno, se pierde una vida que es la suya, pero se ganan 4 porque los otros 4 personas están vivas. Él fue generoso, él expone su vida intentando salvarla de otros. Y él sabe que su vida está en riesgo, pero eso no es lo más importante. Lo importante es salvar vidas. Y el balance fue positivo. Él murió y están vivas 4 personas. Yo te he oído una frase que me ha impactado mucho, que decías, si hubiese huido no se lo habría perdonado nunca. Es que no se lo habría perdonado nunca. Ignacio tenía el Ignacio quería respetarse. Ignacio era un hombre que quería ser bueno y que se esforzaba para ser bueno y se esforzaba mucho y se portaba bien con los demás, intentaba no hacer daño e intentaba tener un alto concepto de su bondad, vamos a decir. Entonces quería ser bueno. Entonces, si alguien cree que debe hacer algo y no lo hace, tendrá mala conciencia toda la vida. Yo pienso que es mejor morir que vivir avergonzado de ti mismo. Entonces, yo pienso que no tenía otra opción. Hizo lo que tenía que hacer porque no podía hacer otra cosa. Si quieres, descansamos un poquito, No, no, no ¿estás hay bien? problema. No, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Me emociona a veces, pero es inevitable, no lo puedo evitar. Pero no me da pena su muerte, me emociona la forma en la que vivió y en la que murió. ¿Cómo ha influido fe, vuestra educación para pasar todos estos momentos? Bueno, yo creo que en el caso de Ignacio su fe era muy importante. Él era un hombre devoto, vamos a decir, de una religiosidad activa. Es decir, él participaba en los sacramentos, en las misas y bueno, y era una fe activa. O sea, hay una anécdota de él que creo que no conté nunca, que es que en una procesión en comillas, pues él se ofreció a llevar las andas de una imagen que salía de la iglesia y tal. A punto estuvieron de volcar la imagen y como era el único que no era del pueblo, pues la culpa la tenía él, según ellos. Volvió muy chinchado a casa por la situación que había vivido el día que se había ofrecido a llevar el anda de la imagen. Bueno, era su carácter, era un hombre voluntarioso y con ganas de participar y muy devoto. Él se mete en Acción Católica, buscando una mujer con la que casarse, luego se encuentra que en la agrupación católica toda la gente que hay es mucho mayor que él, o sea, no era el sitio adecuado para buscar una mujer para casarse, pero sigue yendo a ese grupo y sé que todos los lunes llevaba las lecturas preparadas y todo preparado. Es decir, era un hombre muy devoto y yo creo que su conducta y su generosidad en parte eran fruto de su reflexión diaria de intentar portarse bien y ser bueno. Eso yo creo que en su marcaba. Hay mucha gente muy buena que a lo mejor no tiene un sentimiento religioso grande, pero él era muy bueno y tenía un sentimiento religioso muy grande. Por lo demás, yo tengo que decir, yo nunca pensé que mi fe fuera nada del otro mundo, pero cuando vi su cadáver, yo estaba preocupadísimo de cómo estaba porque tenía miedo que Ignacio hubiera muerto desesperado. Y para mí eso era gravísimo. Yo quería pensar que había muerto en paz. Cuando vi su cadáver me pareció que tenía un gesto sereno, todavía no lo habían manipulado, no lo habían maquillado y me pareció que tenía un gesto sereno. Y vi una cara como si una persona que está dormida con un poco de cara de preocupación, pero nada más. Y entonces eso me tranquilizó y llegué a la conclusión de que se había salvado y llego a la conclusión de que mi fe era mejor de lo que yo creía. Hoy, desde luego, es mucho mejor que lo que nunca pensé. Luego han ido viniendo los agradecimientos
a su acción y hay una carta de una de las mujeres a las que salvó la vida que, que tú conociste y nos puedes hablar un poco de esa carta. Bueno, vamos a ver. Ignacio, cuando interviene en la pelea, él ve pasar 4 policías huyendo. Habían pasado, yo vi las imágenes grabadas, habían pasado 6 policías yendo hacia el atentado y 4 de ellos vuelven huyendo, que es cuando llega Ignacio, esos pasan huyendo. Un quinto policía se queda en la pelea, que es uno de los que se salva, malherido, pero se salva, y un sexto huye por otro lado. Pero en el suelo, hay 2 personas que van antes de que llegue Ignacio, unos instantes antes de llegar Ignacio, hay 2 personas que intervienen en la pelea con los terroristas. Y entonces intervienen salvando a 2 personas que estaban siendo apuñaladas, que están en el suelo caídas cuando llega Ignacio, un hombre y una mujer. Y esa mujer, después del juicio y de ver el expediente del juicio, descubre que Ignacio interviene en la pelea y muere. Y entonces le escribe a mi hija Isabel y le cuenta, bueno, pues cómo fue su convalecencia, lo mal que estuvieron, cómo luego para restañar los daños mentales, morales o como lo queramos llamar, o restablecer su psiquis, viajan por Europa y intentan hacer cosas que los distraigan. Después era una mujer francesa y un hombre australiano, se van a Australia, se casan y ella manda un montón de fotografías de la boda y unas fotografías de un bautizo de un niño, de una niña, una sobrina que había nacido, que ellos esperaban tener pronto un hijo y que todos los días de su vida se acordarían de Ignacio. Han venido después muchísimos más agradecimientos, reconocimiento a su acto heroico y cómo has vivido todo este cariño de las personas hacia su memoria y hacia vosotros. Bueno, yo agradezco mucho que la gente vea que lo que hizo Ignacio es una cosa positiva, porque también se podía interpretar que fue una idiotez de una persona imprudente que se mete en donde nadie lo llama, y hay gente que lo considera que fue positivo. Yo lo agradezco mucho. Yo, ha habido muchos agradecimientos y todos son de agradecer. Yo la cosa más impresionante que vi es la escolta que hacen a su cadáver desde la base de Torrejón al tanatorio de las Rozas, como la Guardia Civil cubre carrera. Nunca había visto nada tan impresionante. Yo lo vi desde el coche. Yo iba en un coche de la comitiva, bueno, pero le cubren carrera al cadáver de Ignacio. Fue la cosa más impresionante. Yo, de cualquier manera, yo lo que pienso, y pasado el tiempo, y me dio tiempo a pensar mucho en esto y a reflexionar, y he llegado a la conclusión de que todo lo que ha habido, y que yo agradezco, y que me gusta que siga habiendo, y que sigue habiendo, es que para mucha gente pensar en cómo era Ignacio y cómo se portaba y cómo muere es bueno, porque pienso que para algunos les hace reflexionar y les hace pensar que vale la pena ser bueno. Entonces yo pienso que su muerte puede ser muy útil y para algunos, y me gustaría que para muchos. Entonces en este momento todo esto yo me presto a esta entrevista o me presto a cualquier... El viernes estuve en la granja de San Ildefonso en unas reuniones de jóvenes que se vienen celebrando desde el 2010, que me parece que se llaman Viaje a Narnia, y que es unas reuniones, vamos a decir, de devoción católica. Y yo estuve allí y bueno, y hablé a los chicos congregados, que debían ser cerca de 5.000, y lo hago y me presto a ello porque pienso que para muchos pensar en Ignacio es bueno. Y por otro lado, además, cuando escribo el libro y recojo un poco cómo era y lo que sabemos de él, yo he llegado a la conclusión de que Ignacio, una persona tan corriente como era Ignacio, porque no era una persona con unas habilidades excepcionales en nada, era una persona común y corriente que se esforzaba mucho, que ponía mucho empeño, que tenía mucho tesón. Es decir, que las habilidades innatas, que en la Biblia llaman talentos, los multiplicó por mucho, porque se esforzó mucho en multiplicarlos, llega a saber 4 idiomas. Yo creo que en inglés con una calidad en inglés escrito tremenda y en francés lo mismo, y su titulación académica y su conocimiento profesional, todo eso es fruto de un esfuerzo, no de una habilidad innata. Entonces, yo creo que es un ejemplo a seguir y yo llegué a pensar que Ignacio hacía falta, que hacía falta tener un modelo para contar
como una persona que se esfuerza saca fruto. Entonces yo pienso que si fue escogido para usarlo como modelo, es un buen modelo, y si realmente fue escogido para eso, yo le agradezco a Dios que lo haya elegido a él. Yo te agradezco muchísimo, Joaquín, estas palabras, esta entrevista conmigo, que tiene como fin pues homenajear a tu hijo, siendo también estos momentos en los que es inevitable que te emociones, pero creo que recordarle en cierta medida le mantiene vivo y sobre todo su memoria y sus actos. Sí, bueno, yo pienso que la única manera de que Ignacio, de que su muerte sea útil, es que se la conozca, que haya gente que la vea. Yo sé que el monumento que le pusieron en la playa de San Juan, al lado de un parque donde los niños practican con monopatín o con patinetes, que genera mucha emoción a mucha gente. Entonces, y por tanto me gusta mucho que esté allí. En muchos otros sitios también ahí está el nombre de Ignacio en pistas de skate, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que la única manera de que las cosas, de algo sea útil, de algo que yo pienso que es ejemplar, es que se conozca, porque si no se conoce no es nada, no existe. Entonces yo, bueno, todo homenaje que se le hace a Ignacio y todo reconocimiento me parece que es útil para la sociedad. Y yo pienso que para muchos. Y por otro lado, Ignacio, al margen de sus sentimientos religiosos y de sus prácticas religiosas y de su es una persona bastante neutra porque no participaba activamente en política, tenía opiniones muy fundadas y las defendía a ultranza, pero no participaba, no se lucró nunca ni de la política ni de ninguna cosa. Bueno, tuvo becas, pero las becas eran fruto de que él se presentaba a un concurso y su currículum o su entrevista eran lo suficientemente adecuadas como para que se la dieran, pero es un hombre que nunca disfruta de ningún privilegio. Y sin embargo, pues cuando se hace balance, podemos pensar que tiene un gran mérito tanto en su muerte como en su vida. Y por tanto, pues bueno, que es muy bueno que lo tengamos como referente y que sea útil. Joaquín, tú escribiste un libro, como me has comentado. ¿Cómo se llama el libro para que las personas lo puedan encontrar? El libro se llama Así era mi hijo Ignacio, el héroe del monopatín. Yo realmente no le hubiera querido poner el nombre de héroe en el libro, pero bueno, el editor dijo que tenía que llamarse así porque era la forma de que estuviera identificado Ignacio, porque si no, así era mi hijo Ignacio Echeverría, creo que pone el libro. Eh, Pone el héroe del monopatín. Al final, claro, pasa a la historia a la que pase, y veremos cuánto perdura en la historia, pero pasa como el héroe del monopatín porque el día que muere lleva un monopatín, además que practicaba muy frecuentemente, dejó muchos vídeos grabados haciendo trucos de monopatín, pero en ese libro contamos cómo es Ignacio y pretendemos que quede la memoria de cómo era realmente, porque teníamos miedo a que contando cómo se había escrito de él por personas que no lo conocían y que admiraban su acto, que alguien pudiera pensar, pues sabía 4 idiomas, sí, sabía 4 idiomas, o tenía una titulación francesa y otra española, tenía 2 grados, el grado español y un máster francés, pero podría alguien pensar que era alguien excepcional, ¿no? Ignacio era una persona normal y es lo que queremos que quede en el recuerdo, de que una persona normal con grandes valores y con muchas ganas de hacer las cosas bien, con mucho tesón. Pero bueno, solo es imitable porque todos podemos todos los días hacer balance e intentar pensar que al día siguiente vamos a ser mejores que el día anterior. Bueno, ojalá que existan muchas personas normales como Ignacio, porque sería muchísimo mejor el mundo. Joaquín, te quiero preguntar un poco cómo es tu día a día. Eh, Bueno, vamos a ver, yo soy ingeniero y trabajé en Endesa, un tiempo en instalación, bueno, trabajé en una ingeniería previamente, en una oficina de proyectos, y después pasé pues, un poco a hacer un poco consultoría dentro de Endesa, es decir, hice auditoría y hice otros trabajos de ese tipo. Pero cuando tenía 51 años, Endesa hizo un expediente de regulación de empleo y decidió que le sobraba la mitad de la plantilla. Y nos dieron la oportunidad, por tandas, ir dejando de trabajar. Yo en aquel momento era profesor en la Escuela de Ingenieros de Minas, yo daba prácticas de proyectos. Y decidí que como Endesa me resolvía la vida,
ya no necesitaba trabajar y además al no estar en Endesa yo creía que a la universidad yo le era útil porque estaba en Endesa y tenía conocimiento de las cosas que se estaban haciendo, pero pensé que la universidad yo perdía utilidad. Entonces dejé todo, dejé la universidad y dejé Endesa con un pequeño sacrificio económico porque la universidad también me estaba ganando un dinero que dejé de percibir. Y pasé, pasé a cocinar en mi casa, mi mujer estaba trabajando, mi mujer empieza a trabajar tarde porque deja de trabajar cuando nos casamos y cuando los hijos se hacen mayores empieza estudia Derecho y vuelve a trabajar. Entonces yo le dije, yo te descargo del trabajo del mediodía, eso lo hago yo. Y me ocupo de la casa y me paso a leer y a escribir. Siempre me tuve afición a escribir, yo pues escribo relato corto y tal. Y entonces, bueno, pues sigo haciendo lo mismo, yo leo, me dediqué a recopilar todos los documentos que encontré de mi familia o de la familia de mi mujer, las fotografías, digitalizar todo para que no se pierda. Y bueno, yo en Navidad, desde hace muchos años, solía regalar un libro de relato corto a mis hijos y sobrinos o cartas que habían escrito algún antepasado a su cónyuge, etcétera. O sea, yo me he dedicado a recopilar ese tipo de cosas. Las sigo haciendo y en este momento estoy preparando un libro en el que cuento la crónica de mi familia usando la tradición oral y las cartas que dejaron escritas. El libro que voy a publicar acaba en marzo del 37, porque bueno, que en algún momento tenía que cortarlo, y a partir de ahí pues haré otro que va a ser epistolar, no va a ser escrito por mí, va a ser escrito por mis parientes que se escribían cartas del frente a casa y del casa al frente, unos a otros, o pasada la guerra civil, pues de mi familia en Guinea a la península o de mi abuelo hacia Guinea a mi padre, etcétera. Entonces ahora en este momento voy a dejar el recuerdo de la tradición oral que se contó en mi casa. No es historia y no es rigurosamente exacta, ni lo pretende ser. Pretende también, en la parte escrita por otros, soy fiel, escribo lo que han escrito ellos, pero las interpretaciones son mías e intento que también sea entretenido. Pues no te quito más tiempo, Joaquín. Ha sido una gozada hablar contigo, ha sido muy bonito recordar a tu hijo Ignacio y espero que este homenaje le sirva también a muchas personas para ensalzar los valores positivos, ¿no? Y que hay gente que es capaz de dar su propia vida por los demás. Muchísimas gracias, Joaquín. Pues muchas gracias.